Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy hablaremos de la antología poética del sueño para gente despierta, del libro de poesía El placer de soñar, con selección de Francisco Hernández, quien nos dice que soñar se convierte en un viaje por lugares donde todo es posible, donde las cosas pueden ser mágicas o perturbadoras, que soñar puede producir una gama de sensaciones impredecibles, a veces placenteras o inquietantes, entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y el mundo imaginario, se encierran los poemas, se encuentran los poemas y los autores del libro El placer de soñar. En torno al sueño encontramos conceptos tan terribles como el expresado por Homero: el sueño es hermano gemelo de la muerte, o preceptos tan beatíficos como los que expresaba Eurípides: oh bálsamo precioso del sueño, alivio de los males, cómo te agradezco que acudas a mí a los momentos de necesidad. Así de extremo es el ámbito del sueño. ¿Y usted qué poesía sueña en la vida? La hermana gemela de la muerte, de Homero, o el bálsamo que alivia, de Eurípides. Un sentimiento y otro es compartido por el sueño, porque así es la vida, martirio y gozo, ambas emociones expresadas por la poesía. Pues ahora habremos de leer dos poemas de este libro, El placer de soñar, de esta antología de Francisco Hernández. El primero es de Eduardo Hurtado, mexicano. El título es Nocturno abierto. Una sombra impecable me acoge y me desata. Se parece a la luz que inunda el cuarto cuando en casa se olvidan de mi ausencia. Duermo bajo la piel delgada de mis párpados. La oscuridad extiende sus ramas numerosas. Tal vez afuera mi padre lee su horóscopo en el diario. Quizá en el mar distante renace un barco hundido. A lo mejor mañana ya estarán muertas mi abuela y mi tortuga. Pero en mi eterna noche, sin contornos, una ceguera familiar adivina el color sin fatigarse. Avanza una gaviota en la pizarra negra de mi felicidad intacta. Otro poema, este de Gastón Vaquero, de Cuba. Estoy soñando en la arena. Estoy soñando en la arena las palabras que garabateo en la arena con el sueño índice. Amplísimo amor de incontable ninfa caritativa, muslo de sirena. Estas son las playas de Burma, con los minaretes de Burma y las selvas de Murba. El marabú, la flor, el heliógrafo del corazón, los dragones andando de puntillas porque duerme San Jorge. Soñar y dormir es el sueño de muerte, los sueños de la muerte.
Danos tiempo para eso. Danos tiempo. Tú eres quien sueña solamente. No, yo no sueño la vida. Es la vida la que sueña a mí. Y si el sueño me olvida, he de olvidarme al cabo que viví. Pues son las letras, son los poemas del sueño. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca. Pero ahora vamos a dejar de soñar y vamos a la cruda realidad de la historia mexicana, particularmente de los años 20 del siglo XX, donde México se hundía en una crisis política por la lucha por el poder, el asesinato de Obregón, la guerra cristera, que la Iglesia le declaró al Estado mexicano. El día 15 de agosto de 1928, el periódico Excelsior publicó esta nota: manifiesto del partido antireeleccionista al pueblo de la República. Dice que viene a reanudar su labor política, purificando en el crisol de las adversidades sufridas. Desean decorosa y leal reconciliación. Hacen un llamamiento a la nación mexicana para que se agrupe y forme un gobierno progresista. Estaba la lucha electoral del partido de Calles, que estaba formando el PNR, un partido también de origen fascista como el PAN, que dio origen al PRI, y el partido antireeleccionista, que había muerto con Madero, pero que revivía con varios candidatos, entre ellos Vasconcelos. En un extensísimo manifiesto a la nación, el Partido Nacional Antireeleccionista hizo un llamado a todos los hombres de la revolución a acordar un pacto leal y decorosa reconciliación que sirviera de apoyo al funcionamiento de un gobierno fuerte y progresista, capaz de realzar un programa de principios que garantice todos los derechos y todas las libertades. El documento abunda en la necesidad de echar atrás la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en México, la reelección de Obregón. El antireeleccionismo sería el elemento unificador de los revolucionarios según la tesis de ese partido. Consideraba la libertad como el bien más grande de los pueblos y a la reelección inmediata e intermitente de cualquier hombre en puestos de poder como el principal enemigo de la libertad. Decía que la nación anhelaba un régimen que no causara sobresaltos ni mortificaciones, ni que aterrorizara. Un régimen de garantías y templanza moral para esa época que repudiaba la violencia y suspiraba por la concordia civilizada, generosa y humana que se asocie al ritmo de la gran vida universal. Decía que muchos legisladores se mostraban arrepentidos de haber votado en favor de la reelección. Llamaba a la población a unirse a un partido en torno al principio antireeleccionista. Declaraba que la antireelección no era el único propósito de ese partido, sino que también en su visión de conjunto pugnaba por la tierra, el trabajo, la educación, la libertad de conciencia y de imprenta. Lucharían por la reforma agraria y obrera, encausadas a elevar el nivel del proletariado, así como por la educación popular. En un país como México, en el que el 80% de la población no sabía leer ni escribir, en el que existe un remanente sombrío de unos 4 millones de aborígenes que no hablan el idioma castellano y que ni siquiera poseen entre sí el vínculo de una lengua común que los asocie, dentro de una nación como la nuestra, en donde ese formidable contingente de habitantes vegeta en las montañas o en las selvas, sometido a las asperezas de una vida primitiva
y ajena a toda elemental ventaja de civilización. Bueno, pues este último concepto del partido antireeleccionista era totalmente negativo, totalmente racista, fascista incluso, de hablar de los pueblos indígenas, decirles de manera despectiva aborígenes que no tienen una lengua en común, aborígenes que vegetan en las selvas, alejados de la civilización, cuando los pueblos originarios tenían sus civilizaciones propias. Ese tipo de mentalidad que abanderó Vasconcelos fue, entre otras razones, fue consecuencia de la pérdida, entre otras grandes pérdidas, de una gran cantidad de lenguas autóctonas, aborígenes, como aquí dice, lenguas naturales que se fueron perdiendo precisamente por ese absurdo proceso, entre comillas, civilizatorio hacia los grupos indígenas. Continúa el documento. Proponía que México destinara una tercera parte del presupuesto general de egresos a la educación, para lo cual requería un régimen que aboliera los derroches y la corrupción del régimen revolucionario. Había que luchar en contra del despotismo de los funcionarios gubernamentales. Para unificar a todos los revolucionarios, formaron una comisión integrada por Antonio I. Villarreal, que fue uno de los precandidatos del partido antireeleccionista, junto con Vasconcelos, que después fue el candidato, el licenciado Calixto Maldonado R., el ingeniero Victoriano E. Góngora y el licenciado Miguel Mendoza López. Se acordó llenar los huecos que dejaron los antireeleccionistas expatriados con otros miembros de la agrupación. Demandaban el levantamiento de las injustas órdenes gubernamentales de destierro. Hacían un llamado a la revolución unificada. Rubricaban la nota con la frase: pongamos fin a la tragedia. México, Distrito Federal, a 11 de agosto de 1928. El manifiesto tenía una gran cantidad de firmantes, entre ellos el presidente del partido, ingeniero Vito Alessio Robles, oficina general del Partido Antireeleccionista, Bolívar 21, Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues empezaba una lucha más, una lucha política más, una lucha electoral entre lo que iba a ser en unos cuantos meses el PNR, el partido de Calles, el abuelo del PRI, ese partido que nació fascista, en contra del partido antireeleccionista de Vasconcelos y de otros personajes. Fue una lucha terrible en la que el partido antireeleccionista sufrió toda la represión del Estado, asesinatos, golpes, heridos, cárcel, destierros, etcétera, por parte del Estado corrupto de Calles. Pero tampoco Vasconcelos era una santa palomita. Vasconcelos, cuando pierde, llama a la insurrección popular, pero ¿él qué hace? Él se va y deja a los simpatizantes vasconcelistas a que siguieran luchando, cosa que no hicieron, mientras él se fue a los Estados Unidos. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.